Quisiera que me acompañen en este momento en sus Biblias al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Si alguien necesita que le presten una Biblia, puede levantar su mano y uno de los diáconos se va a acercar a usted en este momento y le va a entregar una Biblia. Cuando termine el culto, puede dejarla ahí en su asiento. ¿Quién necesita que le prestemos una Biblia? Por aquí abajo, una persona, dos personas aquí abajo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer en esta mañana desde el versículo 12 hasta el versículo 24. Normalmente, yo les digo que estas son las palabras más importantes que ustedes van a escuchar, porque en primer lugar, estas palabras son palabras de Dios. En segundo lugar, de manera muy especial, estas palabras son las más importantes que ustedes van a escuchar, porque mientras venía para acá me di cuenta que mi bosquejo se esfumó en la nube. Así que vamos a ver cómo el Señor nos ayuda en esta mañana. Eso puede ser muy bueno para ustedes, puede ser que yo termine más rápido, o puede ser que yo dure mucho más de lo normal. Así que el Señor nos ayude en esta mañana. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 hasta el 24. En esta mañana estaremos hablando sobre este tema de la santificación en comunidad. Dice allí la palabra del Señor, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Versículo 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Quiero que leamos versículos 23 y 24 una vez más. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Buen Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti agradecidos de que tú nos has dejado tu palabra, agradecidos, Señor, de que en este mundo de pecado y de tinieblas nosotros tenemos la luz de tu palabra para alumbrar nuestro camino, para mostrarnos por dónde debemos andar, para enseñarnos, Señor, cuál es tu voluntad. Y es nuestra oración que en esta mañana la Iglesia Bautista Cristiana, cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, nosotros estemos dispuestos a obedecer y seguir tu voluntad.
En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. En este libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo trata de varios temas, pero hay dos que encontramos una y otra vez. Por un lado, nosotros encontramos un llamado de parte del Señor para que los tesalonicenses procuraran andar dignos de Él, procuraran andar en santidad. Y por otro lado, un tema que Él trae recurrentemente también es la venida del Señor Jesucristo. Y en cierta manera, algo que podemos encontrar aquí es que ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos procurar ser santos en todo nuestro ser. ¿Saben? Nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Y pudiéramos remontarnos al huerto del Edén, Génesis capítulo 1, capítulo 2, principios del capítulo 3, donde nosotros vemos cómo en el diseño de Dios para la vida de la humanidad, algo principal, el clímax, por así decir, de la creación, era que el hombre, Adán y Eva, pudieran disfrutar de una comunión directa, inmediata, estrecha con Dios. Y en eso ellos encontraban gozo. En esos ellos encontraban el sentido de su vida. Y rápidamente quisiera animarles a ustedes a considerar el propósito por el cual nosotros existimos. ¿Por qué tú crees que estás vivo? Y yo sé que es una pregunta filosófica, existencial, pero en la medida que nosotros miramos las Escrituras, de una manera u otra, estas verdades de la palabra de Dios nos deben llevar a nosotros a aterrizarnos, a saber para qué estamos aquí. Usted ve, la palabra de Dios, si bien es cierto que es un libro escrito hace cientos de años, miles de años, es relevante para nosotros hoy día porque nos da esa dirección. Hace unos días hice referencia a una cita de Agustín de Hipona que decía que nuestros corazones están inquietos hasta encontrar nuestro descanso en Dios. Pensemos por un momento qué tan agitada es nuestra vida, qué tan difícil, qué tan complicada es nuestra vida, qué tan estresados estamos nosotros. El viernes nosotros tuvimos un tiempo de desarrollo profesional aquí en el Colegio Bautista Cristiano. Y una de las cosas que estuvimos hablando con nuestros colaboradores aquí era precisamente cómo nosotros poder lidiar con el estrés. ¿Quiénes de ustedes son padres? ¿Ok? Quizás la mitad de ustedes. ¿Cuántos de ustedes se estresan, se agitan por los 2 o 3 niños que ustedes tienen en su casa? Multiplique eso por 10, por 8 horas, 7, 8 horas al día, que usted tiene que estar a cargo de 20, 25 muchachos. Definitivamente uno se podría estresar, agitar en esta vida. Y es bueno para nosotros, en medio del caos en el que vivimos, recordar, nuestra esencia, nuestro propósito en la vida es encontrar nuestro descanso en Dios. Pero ¿saben qué ha pasado? Por causa del pecado de Adán y Eva, desde Adán y Eva, la relación estrecha, íntima que tenían con Dios fue quebrantada. Por causa del pecado, no solo Adán y Eva, sino que todos nosotros experimentamos lo que es la separación de Dios. Y para que tú y yo lleguemos a alcanzar ese propósito por el cual nosotros hemos sido creados, de disfrutar de la comunión con Dios y en eso llevar honra y gloria a Dios, el requisito es nada más y nada menos que tú y yo seamos, escuche esto, santos. Si tú y yo esperamos en algún momento disfrutar de esa comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador, el único requisito es que tú y yo seamos santos.
y no que llegue a un 15% de santidad o a un 67% de santidad o a un 83% de santidad. No, Dios requiere 100% de santidad. De hecho, si bien es cierto que el apóstol Pablo habla aquí mucho acerca de la santidad, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice el autor de Hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. Oiga esto, sin santidad nadie verá a Dios. Y el apóstol Pablo está escribiéndolo aquí a un grupo de personas, a un grupo de creyentes por quienes él tenía gran admiración. De hecho, en varias oportunidades hemos hecho referencia a cómo la iglesia en Tesalónica, de todas las iglesias a las que el apóstol Pablo le escribió, la iglesia en Tesalónica, los tesalonicenses, eran las personas por quienes el apóstol Pablo estaba más agradecida. La acción de gracias por ellos va más allá del capítulo 1, se desborda hasta el capítulo 2. Encontramos acciones de gracias en el capítulo 3 y hasta en el 4 de esta carta a los tesalonicenses. Él estaba agradecido por la obra poderosa del evangelio en la vida de los tesalonicenses. Pregunto, si no el apóstol Pablo, sino el hermano Pablo, ¿quiénes conocieron al hermano Pablo? Al misionero Pablo que fundó esta iglesia. Él está vivo. Si él escribiera acerca de nosotros hoy día, ¿podría él, por el testimonio que he escuchado, más de 40 años después que se fundó esta iglesia, podría él dar gracias a Dios por la obra evidente del evangelio en nuestras vidas? ¿Por cómo se manifiesta el amor los unos para con los otros? Eso es algo que debería llevarnos a nosotros a pensar. Y definitivamente si los tesalonicenses pudieron hacerlo, nosotros hoy día podemos tener un testimonio que sirva de agradecimiento a los misioneros, a los pastores, a los hermanos que han invertido su vida y su ministerio aquí en la iglesia, pero sobre todo para llevar honra y gloria a Dios. Y a pesar de que los tesalonicenses eran el orgullo ministerial del apóstol Pablo, dice en el capítulo 2, versículo 20, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. En esta carta nosotros encontramos cómo el apóstol Pablo, a este grupo por quien él sentía tanta estima, él encontramos este llamado una y otra vez a la santidad, a un andar digno del llamado del Señor. En el capítulo 2, versículo 12, él les exhortaba a que anduvieran como es digno del Dios que los había llamado a su reino y su gloria. En el capítulo 4, versículo 3, dice claramente, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de la inmoralidad sexual. ¿Quiénes estuvieron ayer en el desayuno de hombres aquí? Un buen grupo de hermanos que estuvieron ayer. Y miren cómo nosotros en el día de ayer estuvimos tratando este mismo tema que la palabra de Dios nos presenta aquí sobre la santidad y procurar tener victoria sobre este pecado de la impureza sexual. Los mismos retos que tenían los tesalonicenses, nosotros hoy día también los tenemos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo nosotros podemos lograr alcanzar esta santidad a la que el Señor nos está llamando a nosotros? El texto que nosotros hemos leído en la mañana de hoy nos presenta a nosotros una serie de cualidades, una serie de características que si nosotros fuéramos a hacer una encuesta en esta mañana con respecto a nuestra santidad, ¿qué diría eso de nosotros? Es más, le voy a pedir en este momento a los diáconos que entreguen una hojita que yo le di al hermano Odalis, que es precisamente una encuesta de santidad. Y eso suena raro, ¿verdad que sí? Una encuesta de santidad.
aquí viene el pastor Yadín a darnos un instrumento de legalismo y por favor, no lo vean como un asunto legalista, ¿ok? No es a eso que estamos llamados nosotros. Vean esto como un instrumento para reflexionar precisamente basado en cualidades que encontramos en la palabra de Dios. Porque repito, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, si usted pretende al final de su vida llegar a encontrarse en la venida del Señor Jesucristo o al final de su vida estar en la presencia de Dios y disfrutar de la comunión con Dios por la eternidad, el requisito que la palabra de Dios nos presenta es nada más y nada menos que la santidad total, la santidad en todo nuestro ser. Y por favor, discúlpenme por lo pequeño de la letra aquí. El que ustedes no puedan ver la letra aquí es evidencia de la corrupción que todos nosotros tenemos, que tenemos que tener lentes y no podemos ver bien aquí. La impresora no supe cómo ajustarla para que se vea mejor, pero los que puedan, vean eso, tengan esto aquí en cuenta. Porque ¿qué es lo que nosotros como iglesia procuramos? Nosotros como iglesia procuramos no simplemente llenar este edificio domingo tras domingo, que se llenen todas las sillas de personas que han sido salvas y que tienen la esperanza de vida eterna y que tienen su tarjetica de que soy salvo y voy para el cielo. Qué bueno que podemos tener esa esperanza, qué bueno que podemos tener estas promesas. Pero el Señor quiere que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, seamos discípulos de Cristo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es hacer discípulos de Cristo. En otras palabras, personas que reconociendo su pecado acuden a Cristo para el perdón de sus pecados, para la salvación de su alma y confían en Él para ser, oigan esta palabrita, transformados a la imagen de Cristo. Porque si esperamos tener comunión con Dios, si esperamos que en la venida de Cristo nosotros nos presentemos delante de Él y no salir avergonzados, repito, ¿qué requiere Dios? Santidad. ¿Y qué porcentaje de santidad requiere Dios? ¿Un 50%, 51%, 50 más 1? No, Él requiere un 100% de santidad. Pero ¿qué es eso de la santidad? Eso parecería ser un poquito abstracto. Bueno, con esta encuesta, aquí tenemos algo objetivo, bíblicamente objetivo, para medir cómo está nuestro nivel de santidad. Con esta escala, por cierto, un disclaimer aquí. Aquellos que me conocen, que trabajan conmigo en el colegio, saben que yo soy un usuario de ChatGPT. ¿Okay? Y yo básicamente le pedí a mi amigo ChatGPT, ayúdame a hacer una encuesta con estas cualidades que el texto me presenta para ver qué tan santo yo soy o qué tan santa es una persona. ¿Por qué? Porque versículo 23, el Señor, el apóstol Pablo presenta el fin de todo esto es la santificación para que en la venida de Cristo nosotros podamos recibirle, nosotros podamos reunirnos con nuestro Dios. Pero miren conmigo entonces la primera pregunta basada en el versículo 12, donde el apóstol Pablo, terminando esta carta, le da una serie de exhortaciones a los tesalonicenses. Dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes, los dirigen en el Señor, los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Primera pregunta. Hasta yo tengo problemas para leerlo. Dice, valoras y respetas la labor de los líderes espirituales de la iglesia. En una escala del 1 al 5,
siendo uno nunca y siendo 5 siempre. Yo siempre valoro, respeto la labor de los líderes espirituales en la iglesia. ¿Qué tanto nosotros valoramos y respetamos a nuestros líderes espirituales en la iglesia? De esos mismos versículos sale la segunda pregunta. ¿Te esfuerzas por mantener una relación pacífica y armoniosa con los líderes de la iglesia? Pero pastor, eso usted lo está poniendo ahí porque usted es pastor y usted quiere que nos llevemos bien todos. Bueno, el apóstol Pablo dice que lo tenga en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo, y termina diciendo, vivan en paz los unos con los otros. Procuramos vivir en paz con nuestros líderes, tener relaciones armoniosas, mostrar amor, ser intencionales en mostrar amor a nuestros líderes. Número 3, eres disciplinado en tus responsabilidades espirituales y personales. Del versículo 14, les exhortamos, hermanos, a que amonesten. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas y la palabra que utiliza aquí, que amonesten a los indisciplinados, aquellas personas que no están desarrollando estos hábitos y disciplinas espirituales. Algo que nosotros, tanto el pastor Pedro como yo y probablemente muchos de los que aconsejan, una de las primeras preguntas que nosotros hacemos cuando tenemos a una persona en el salón de consejería es, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu tiempo en la palabra? ¿Cuánto tiempo estás pasando tú en oración? Déjame ver tu lista de peticiones. ¿Cuándo fue la última vez que te memorizaste un versículo? ¿Cuándo fue la última vez que te expusiste a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque esto de la lectura de la palabra y de la oración, esto es fundamental, esto es esencial para la vida de cada creyente. Y si nosotros esperamos alcanzar la santidad, créanme que sin la palabra de Dios, sin una dosis diaria de la palabra de Dios, sin un tiempo diario en oración, va a ser imposible llegar a un 100% de santidad. Del mismo versículo 14, la cuarta pregunta, ¿intentas animar a otros que están desalentados? Pastor, lo que pasa es que a mí no me gusta meterme en la vida de los demás. Si yo veo una persona que como que me está esquivando, si yo veo una persona que tiene la cabeza abajo, yo me doy cuenta, yo soy una persona prudente y lo dejo tranquilo, le dejo su espacio. Bueno, eso suena muy bonito. Lo único es que el Señor espera que en mi familia de la fe yo muestre preocupación por el ánimo espiritual de mi hermano y de mi hermana. Así que, ¿qué tan a menudo, qué tan frecuentemente tú te interesas por aquellos que están desalentados? Del mismo versículo 14. Número 5, ¿ofreces apoyo a quienes enfrentan tentaciones o caídas? Miren lo que dice el versículo 14. Amonesta a los indisciplinados, anima a los desalentados, sostén a los débiles. Esos débiles, esa palabra débil ahí literalmente, tiene que ver con una debilidad moral. En otras palabras, aquellos que están luchando con situaciones morales. En el día de ayer, en el desayuno que tuvimos con los hombres, una de las cosas que quisimos hacer consciente a los hombres es que individuos tan fuertes como Sansón físicamente, tan fuertes espiritualmente como David, fueron susceptibles a caer en una tentación de índole moral y sexual. Y por lo tanto, la idea de que todas estas personas que ustedes miren a su alrededor, miren lo bonito que estamos vestidos, algunos con sus sacos, sus vestidos bien bonitos, bien maquillados, nos vemos muy bien, ¿verdad que sí? Pues saben que pudiéramos nosotros confundirnos en pensar que así como nos vemos por fuera, estamos nosotros también por dentro. Y el Señor dice, no, mira, si tú vas a procurar que tú y tu iglesia estén preparados para la venida del Señor, tú tienes que ser consciente de que todos los que estamos aquí, en un nivel u otro,
tenemos nuestras luchas y nuestras tentaciones. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en ese sentido? Número 6, ¿eres paciente con las personas que tienen un carácter difícil o te ofenden? La paciencia. Es interesante que el texto dice aquí que sean pacientes ¿con quiénes? Con todos. No con los que a ti te caen bien, no con los que se visten bien, no con los que hablan bonito. No, aquí el texto nos está diciendo que seamos pacientes. ¿Con quiénes? Con todos. Mi nivel de santidad está ligado a mi nivel de paciencia para con los demás. Y quizá en este momento te ha venido a la mente esa hermana, ese hermano con el que tú sabes que está luchando. Bueno, pídele gracia, ayuda al Señor para que te mantenga perseverando, mostrando paciencia para con todos. ¿Te esfuerzas por responder con bondad a quienes te han hecho daño? Versículo 15 dice, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Cuál es nuestra tendencia? La venganza. No voy a pedir aquí que levanten la mano quienes son de aquellas generaciones que crecieron viendo las novelas del 9, del 11, del 2, del 7 y que desde las 6:30 de la tarde, empezando con Carrusel, terminaban hasta las 9 de la noche, no sé cuál era la última que daban. Pero ¿qué nos enseñan esas series, esas novelas? Que si tú me hiciste mal, bueno, pues yo te voy a devolver a ti con mal. Y quizá usted no es de la época de las telenovelas, pero en Netflix, en Amazon Prime, en Disney Plus, en su plataforma de preferencia, lo que se vende hoy día es que si alguien me hizo mal, tú puedes estar seguro que de una u otra manera se va a ver de frente conmigo. Pero eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos. No, el Señor espera que si yo voy a ser santo, yo no voy a ser una persona que responde mal por mal, sino que respondo con bondad. Número 8, ¿te sientes gozoso en tu relación con el Señor, incluso en circunstancias difíciles? Y este sí es difícil. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad donde el gozo y la felicidad escasea. Y donde por medio de estos aparaticos y por Instagram y viendo los reels, yo estoy continuamente buscando cuál es la siguiente experiencia que me va a traer felicidad y alegría, que me va a hacer sentir algo, que me va a hacer sentir gozo. Bueno, lo que la palabra de Dios nos muestra una y otra vez es que en las cosas pasajeras, temporales, materiales de este mundo, nosotros no vamos a encontrar ese gozo. Solo cuando ponemos nuestros ojos en Jesús vamos a encontrar este gozo. ¿Y saben qué? Mi santidad, de acuerdo a este texto, de una u otra manera, está ligada a qué tan gozoso estoy yo. Y no gozoso porque ahora en diciembre voy a recibir el doble sueldo. No, gozoso incluso en aquellos momentos de debilidad, en aquellos momentos que parecerían ser momentos de aflicción, de dolor, de tristeza. Momentos en los que por fe en el Señor yo puedo mantenerme con gozo. Número 9, dedicas tiempo regularmente a la oración. Dice el versículo 17, oren sin cesar, orad sin cesar. Pregunta número 10, ¿expresas gratitud a Dios en todas las situaciones? Esta semana mundialmente se celebra lo que es el Día de Acción de Gracias. Y qué bueno que mucha gente de una manera u otra tiene un concepto de que debe ser agradecido. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser agradecidos y podemos ser agradecidos en todo momento. No porque en el Black Friday encontré un 50% de la computadora o del celular que yo quería. No por esas ofertas maravillosas del Black Friday, no. Estar agradecido al Señor en todo momento. Eso es lo que el Señor espera de mí. Y una vez más, mi nivel de gratitud está ligado a qué tan santo yo soy.
Pregunta número 11. ¿Buscas la guía del Espíritu Santo en tus decisiones? Dice el versículo 19, no apaguen el espíritu. En esta sociedad moderna que tenemos tantos avances tecnológicos, aún nosotros como creyentes que conocemos lo sobrenatural, muchas veces se nos olvida que en esta vida necesitamos del Espíritu Santo. A menudo vivimos y tenemos nuestra agenda todo bien detallado y mi to-do list y todo lo que yo tengo que hacer y todo lo que yo voy a resolver. Y en la medida que yo hago ese checkmark ahí en cada uno de esos puntos, ya. Pero este texto me recuerda a mí de que yo no puedo apagar el Espíritu Santo. Yo no puedo pretender vivir mi vida en mi propio poder, en mi propia fuerza, en mi propia sabiduría. No, el Señor me exhorta a mí a tener presente al Espíritu Santo. Pregunta número 12. ¿Recibes? Antes de la 12, hay una que mi consultor ChatGPT me quitó que yo tenía, relacionada al Espíritu Santo. Y son los dones espirituales. ¿Estamos nosotros poniendo a disposición de la iglesia nuestros dones espirituales? Dones espirituales, pastor, ¿pero y qué es eso? Bueno, la palabra de Dios nos enseña a nosotros en Romanos capítulo 12 al 14, 1 Corintios 12 al 14, Efesios 4, 1 de Pedro 4, nos da allí una serie de dones que el Señor ha dado a la iglesia con el propósito de que juntos sirvamos y nos edifiquemos hasta que alcancemos la estatura de Cristo. Si yo pusiera ahí esa pregunta, ¿qué tan frecuentemente estás tú poniendo a disposición de la iglesia tu don espiritual o tus dones espirituales? ¿Frecuentemente? ¿Siempre? ¿A veces? ¿Rara vez? ¿Nunca? El Señor espera de cada uno de nosotros, y repito, nuestro nivel de santidad está ligado a qué tanto yo estoy poniendo a disposición los dones espirituales que Dios me ha dado. Una de las preguntas, o más que preguntas, de exhortaciones que nosotros nos gusta hacer tanto en las clases de doctrina prebautismal como en la clase de aquellos que se están preparando para la membresía de la iglesia, y de manera particular con esta de la membresía de la iglesia, es que a veces pensamos en que yo soy miembro de la Iglesia Bautista Cristiana y yo pienso, bueno, eso es como ser miembro del Club Naco, o eso es como ser miembro del club de pádel, o eso es como ser miembro de algún club social donde cuando yo quiera yo me presento, cuando yo quiera yo voy, digo algo, pero no ser miembro de la Iglesia Bautista Cristiana, ser miembro de cualquier iglesia, ser miembro de la Iglesia de Cristo, significa que yo estoy poniendo a disposición los dones que Dios me ha dado, porque entiendo la responsabilidad que tengo. Yo soy una parte esencial y cada uno de ustedes son parte esencial para el crecimiento de la Iglesia Bautista Cristiana. Pregunta número 12. ¿Recibes con atención, disposición los mensajes de la palabra de Dios? ¿Disciernes con cuidado lo que es bueno y lo que es malo en tu vida diaria? Y esto es sumamente importante, lo que nos dice aquí el versículo 21 y 22. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Hay un llamado, mis hermanos, a que nosotros usemos lo que hay aquí. Ustedes están viendo dónde estoy apuntando. A que nosotros usemos nuestra mente, usemos nuestra razón, esta capacidad que Dios nos ha dado para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. A menudo nosotros simplemente recibimos
Y muchas veces lo que estamos recibiendo realmente no es bueno, no es productivo, no nos edifica. Y el problema es que en la medida que yo dejo a que mi mente y en mi corazón entre toda esa basura, todas esas cosas que quizás no son basura, pero definitivamente no me edifican, en la medida que mi mente y mi corazón están llenos de esas cosas, entonces yo no estoy dejando lugar para que la palabra de Cristo more abundantemente en mí. Y por lo tanto, si yo espero alcanzar ese 100% de santidad, yo tengo que discernir, aprender a discernir qué está bien de lo que está mal. Mis conversaciones con mis compañeros del trabajo, mis conversaciones con mis compañeros de estudio en la universidad, en el colegio, con aquellos que yo juego videojuegos y que estoy ahí jugando Fortnite o lo que fuera y estoy escuchando todo lo que ellos están diciendo. ¿Estoy yo discerniendo entre lo bueno y lo malo? Pregunta 14. ¿Te alejas intencionalmente de situaciones, personas o hábitos que puedan llevarte al pecado? ¿Buscas activamente el bien para quienes están a tu alrededor, incluso cuando no lo merecen? Si ¿quiénes de ustedes llenaron algo, pusieron aquí algún grabado? Si yo le pidiera a ustedes que entregaran esas hojas, y no vamos a hacer eso, diáconos pueden sentarse, no tenemos que recibirlo. Pero si fuéramos a hacer un conteo de cuántos de estas 15 preguntas, cuántas están en el número 5, en siempre, que equivaldría a un 100% de santidad, ¿cuántos de nosotros podríamos decir honestamente de que sí, lo tengo todo en 5, soy 100% santo? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros, ni el pastor Pedro, ni el pastor Yadín, ni ninguno de los diáconos, ni maestros, ni maestras de escuela dominical, ninguno de nosotros podemos decir que ya lo hemos alcanzado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, con esa introducción podemos empezar la prédica de esta mañana. El primer punto es el siguiente, rápidamente. En 5 minutos voy a terminar. No, me enseñaron en el seminario que no debía decir eso nunca. Pero ¿qué recursos nos da el Señor entonces para alcanzar ese 100% de santidad? Bueno, número 1, si repasamos otra vez ese listado, desde el versículo 12 hasta el versículo 13, nosotros encontramos que el Señor nos ha dado a quienes, a los líderes, a aquellos que nos dirigen en el Señor, que nos instruyen. El Señor ha levantado hombres, pastores, siervos que están en la iglesia con el propósito de enseñar y de instruir. El Señor ha levantado también algunas damas que en las charlas de damas, en las escuelas dominicales con las damas también les instruyen. Nuestra iglesia ha sido bendecida teniendo tanto hombres como mujeres que de una manera u otra el Señor les ha usado en sus respectivos lugares para enseñarnos y para instruirnos de forma tal que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios, que nosotros sepamos qué es lo que el Señor espera de nuestra vida, que nosotros sepamos, por ejemplo, en esta mañana, que si tenemos la expectativa de reunirnos con Dios, de reconciliarnos con Dios, la única forma es que nosotros alcancemos un 100% de santidad. Y yo espero que esto que yo he estado diciendo, de alcanzar ese 100% de santidad, les esté inquietando. Porque repito, no es un 50 más 1, no es un 75%, no. Lo que el Señor espera es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté santificado de forma tal que podamos reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. Y que si Cristo viene hoy día, yo no tenga que alejarme de Él avergonzado. Así que, ¿qué recurso el Señor le ha dado para alcanzar ese 100% de santidad? Sus pastores, sus maestros. Y por eso entonces tiene sentido
Que el Señor espere que nosotros respetemos, que nosotros valoremos a estas personas que nos sirven con el propósito de instruirnos en el camino del Señor. Pero en esta mañana yo quisiera animarles en dos sentidos. Por un lado, lo que directamente este texto nos dice de valorar, de respetar a nuestros líderes. Pero por otro lado, si los líderes son instrumentos del Señor para traer santificación a su pueblo, ore para que el Señor le use a usted en ese ministerio de la predicación, de la enseñanza. Que el Señor le permita a usted prepararse para que pueda usar su palabra en beneficio de toda la iglesia. Una de las formas en las que usted puede hacer esto es precisamente, y esto es un anuncio, por medio del diplomado de consejería bíblica que vamos a tomar el próximo año. Así que el primer recurso que el Señor da a la iglesia para alcanzar ese 100% de santificación son nuestros líderes, nuestros pastores, maestros, maestras que el Señor ha levantado en nuestra iglesia para instruir a su pueblo. Pero en segundo lugar, desde el versículo 14, ¿a quién le está hablando ahí el apóstol Pablo? ¿De quién está hablando? ¿De los pastores, de los diáconos, de los maestros de escuela dominical? Les exhortamos, hermanos. Pregunta, aquí en la Iglesia Bautista Cristiana, ¿quiénes caben en esa categoría de hermanos? Wow, yo pensaba que había más hermanos. ¿Quiénes son creyentes en esta mañana? ¿Quiénes han hecho profesión de fe? Ok, si usted está levantando su mano, si usted ha hecho profesión de fe, si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, esto es para usted. De forma tal que todos nosotros estamos involucrados en este propósito de ministrarnos unos a otros. A lo largo de esta carta a los tesalonicenses, una y otra vez encontramos cómo el apóstol Pablo está exhortando a los tesalonicenses a que muestren amor los unos para con los otros, a que se estén edificando unos a otros. Mira el versículo 11 de este mismo capítulo. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo han estado haciendo. En otras palabras, la práctica en la iglesia es que los hermanos, no solo los pastores, no solo los maestros de escuela dominical, los hermanos, todos nosotros estemos involucrados en edificarnos, en exhortarnos, en amonestarnos, en consolarnos los unos a los otros. Pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a un hermano y con la palabra de Dios, y esto es muy importante, no con tu opinión, no con tu experiencia que pudiera ser útil en su momento, pero principalmente con la autoridad de la palabra de Dios, enseñaste, instruiste, animaste, consolaste, aconsejaste a algún hermano o hermana en Cristo? Si nosotros como iglesia vamos a alcanzar esa santidad, tenemos que los unos con los otros velar por el bienestar espiritual. Y por eso es que hay este llamado a amonestarnos los unos a los otros, a animarnos, a sostener a los débiles, a ser pacientes, a no responder mal por mal, sino mostrar bondad. Entonces, por un lado, y hay dos lados de esta moneda. Por un lado, yo tengo que ser proactivo en interesarme en el bienestar espiritual de mis hermanos y procurar con la palabra de Dios llevarle la luz, llevar esperanza, llevar ese consuelo, llevar esa confrontación en su momento. ¿Cómo está su gozo? ¿Cómo está su nivel de paciencia? ¿Cómo está el poner a disposición de la iglesia sus dones espirituales? Con la palabra de Dios, yo voy a ese hermano, yo voy donde esa hermana y le animo, le instruyo, le enseño. Pero hay otro lado de esa moneda. No es solamente yo ir, y escuchen esto, mis hermanos, esto es muy importante. Es también yo
estar del otro lado y estar dispuesto a escuchar a que ese hermano, que esa hermana, que no es Dios aquí en la tierra, ¿ok? Puede ser que se equivoque, puede ser que quizás no lo diga, no lo haga de la mejor manera, pero yo de este lado escucho y soy capaz de retener lo bueno y desechar lo malo. Pero la idea es que como comunidad, como familia de la fe, lo que se supone que se debería ver es que estamos edificándonos unos a otros. El versículo 11 dice que el apóstol Pablo les exhorta a que hagan eso como ya lo estaban haciendo. Una de las razones por las que esta iglesia había alcanzado tanto por la obra del Señor es porque esta era una iglesia donde los hermanos estaban pendientes los unos de los otros. Queremos que nuestra iglesia bautista cristiana sea una iglesia donde el misionero Pablo o cualquier otra persona, pero preferiblemente nosotros con nuestros ojos puestos en Dios, que Dios mismo pueda ver de nosotros y decir, mira, esta es una iglesia donde los hermanos están pendientes los unos de los otros, donde están por un lado dispuestos a hablar la palabra de Dios, pero también por otro lado, con ese corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Segundo anuncio, si usted quiere prepararse para esas conversaciones, le animo a que el próximo año usted se inscriba en ese diplomado de consejería bíblica. Y una aclaración, usted no tiene que ser un teólogo, usted no tiene que hacer ese diplomado obligatoriamente para tener estas conversaciones, eso no es necesario. Usted tiene aquí lo más importante, la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que mora en usted. Ahora bien, si usted quiere estar mejor preparado y tiene el tiempo, yo le animo a que usted pueda tomar ese diplomado para que estas cosas que el Señor espera que en nuestra iglesia se den, nosotros podamos hacerlo de una manera que realmente pueda edificar a la iglesia y pueda ser también para la gloria de Dios. Y por último, hemos visto qué recursos tenemos para alcanzar la santidad 100%. Número 1, nuestros líderes que nos enseñan. Número 2, nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, que están dispuestos, por un lado, a hablarme la palabra de Dios, pero que también están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y número 3, y aquí es que vamos a respirar, porque yo he sido enfático en que necesitamos alcanzar un 100% de santidad para que cuando Cristo venga no nos vayamos avergonzados. Para que si yo muero antes de que Cristo venga, yo pueda tener esa paz de que realmente voy a poder disfrutar de la comunión con Dios. Porque mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 23, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Veo que ya Héctor hizo así, ya por fin, ya entendió de que es que no es solamente los pastores que somos imperfectos, que vamos a estar en este negocio de santidad. No es solamente los hermanos que también son imperfectos y pecadores y que ninguno es santo a 100%. No, es que en esto Dios está involucrado también. Y dice el versículo 23, y esta debe ser nuestra oración, esta debe ser nuestra esperanza, que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire esta oración también en el capítulo 3. El apóstol Pablo no solo exhortaba y le decía, esto es lo que ustedes tienen que hacer, esto es lo que el Señor espera de ustedes, sino que él oraba también. Y una estrategia que nosotros podemos aplicar en este tiempo para alcanzar esa santidad a 100% también es que nosotros oremos al Señor, como oró en el capítulo 5, como encontramos aquí en esta oración del capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor, mira lo que dice aquí, que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos,
como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Miren cómo en esta oración encontramos una vez más esa conexión entre la demanda de la santidad y la venida del Señor Jesucristo. Si yo voy a estar presente en la venida del Señor Jesucristo y no voy a salir avergonzado, si yo voy a estar presente y con esa expectativa de que ciertamente Jesús me va a recibir, y Él no va a recibir a nadie un 50% más uno de santidad. Hoy, por alguna razón, cuando yo venía para acá con esta chacabana tan bonita, blanca, mi mamá me dijo, mira Yadin, pero tú te ensuciaste ahí, parece que me pegué al carro y tengo una mancha negra ahí, y lo que era blanco, lo que se veía muy bien, ya no se ve tan bien. Y quizás alguna persona diría, no, mire, pastor, váyase a cambiar mejor. Aquí usted no puede entrar así. Bueno, el Señor nos promete que Él mismo, dice aquí, va a afirmar nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. El Señor va a completar su obra de santificación en nosotros. Pero antes de darnos esa promesa, antes de darnos esa paz de que ciertamente Dios va a completar esa obra en nosotros, ¿qué nos dice Él? Miren, hagan caso a sus pastores, hagan caso a sus maestros, a aquellos que les están instruyendo. Miren, entre ustedes, hablen la palabra de Dios, escuchen de la palabra de Dios. En otras palabras, la idea es, yo voy a vivir mi vida como a mí me da la gana porque al final de cuentas Dios va a completar su obra en mí. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, si esa es su mentalidad, posiblemente es que usted no ha nacido de nuevo. Romanos capítulo 5, capítulo 6, ahorita cantábamos de que ciertamente a mayor pecado, mayor es la gracia de Dios. Y eso es enfatizando la grandeza de la gracia de Dios. Eso no es una licencia para yo pecar. No, Romanos capítulo 5, capítulo 6 nos dicen claramente que si nosotros hemos muerto con Cristo, ¿cómo vamos nosotros a permanecer, a perseverar en el pecado? No, al contrario, vamos a apropiarnos de estos medios de la gracia de Dios para nuestra vida, escuchando, haciendo caso a la instrucción de nuestros líderes, de nuestros maestros, animándonos unos a otros, consolándonos, confortándonos, confrontándonos con la palabra de Dios y finalmente dependiendo de esa obra que Dios va a completar en nuestras vidas. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Mi hermano, que nosotros podamos procurar la santidad en medio de nuestra comunidad de fe. Que aprovechemos estos recursos que Dios nos ha dado para alcanzar el 100% de este proceso de la santificación. Por medio de su palabra, por medio de la instrucción de nuestros líderes, por medio de la administración de la palabra unos con otros, pero sobre todo confiando que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a completar en este día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias damos por esta exhortación que en tu palabra nos das de procurar la santidad y no un chin de santidad, no. Que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser esté procurando esa santidad para que podamos así reunirnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que seamos irreprensibles delante de Él y que no haya una mancha, no haya algo que impida
que nosotros podamos disfrutar de esa comunión con nuestro Dios y con nuestro Salvador. Oh Señor, ruego por esta iglesia bautista cristiana, para que nosotros hagamos caso a tu palabra y nosotros nos preparemos en tu palabra para que no sean nuestras opiniones, sino tu palabra, tu verdad, con lo que nosotros vamos a animar, a consolar, a confrontar a nuestros hermanos. Danos, Señor, esa capacidad también de escuchar, de ser receptivos a lo que tú quieres hacer en nosotros por medio de nuestros hermanos, y que podamos alcanzar este propósito de santificación en medio de esta comunidad. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.